Jesús, te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, Señor, tu misericordia que es nueva cada día, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en nosotros, por tu salvación. Porque si tú no estuvieras, Señor, en nuestra vida, estaríamos muertos, Señor, de nuestros delitos y pecados. Pero tú nos has dado vida juntamente con Cristo. Por tu gracia somos salvos, Señor. No por nuestras obras, sino por tu amor. Porque tu amor cubre multitud de faltas. Gracias, Señor. Y aquí estamos hoy para exaltar tu nombre, para glorificarte, para recordar quién eres tú, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Abre nuestros labios, Señor, para confesar, Señor, quién eres. Abre nuestros labios, Señor, para que podamos declarar juntos, Señor, como hermanos, como iglesia, como tu familia, que tú eres Dios, tú eres Rey y que no hay otro como tú, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Cristo. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu amor nos alcanzó. Tu amor nos alcanzó, Señor. Tu brazo de misericordia nos alcanzó, Señor. Y ahora somos tuyos, Señor. Y tú eres nuestro. Cristo, tú eres mi Rey. 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 Ahora tú vives
completos, completos en ti. Completos en ti, completos en ti. Plenitud, la deidad habita en Jesús. Estamos completos, completos, completos en ti. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque tú vives dentro de nosotros, porque has venido como Espíritu vivificante, Señor, hasta nosotros, para acercarnos nuevamente al Padre. Gracias, Señor, porque tu vida está en nosotros, Señor, porque la vida de Cristo está en nosotros. Bendito eres, Señor Jesús. Ojos pude ver, gracias, Señor. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno.
eres la luz. Eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres admirable para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres admirable para mí. Amén, Señor. Eres admirable, Señor Jesús. Admiramos, Señor, todas tus obras. Admiramos quién eres tú, Señor. Admiramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Admiramos al único que es digno. Admiramos a nuestro Rey, a nuestro Salvador, nuestro proveedor. Admiramos al único varón aprobado por Dios. Te admiramos hoy, Señor Jesús. Admiramos tu belleza, Señor. Admiramos tu gloria, tu justicia, tu humildad, Señor, tu majestad, tu santidad, Señor. Te admiramos hoy, Señor. Te admiramos, Señor Jesús. Te admiramos, Señor Jesús. Vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres admirable para mí. Amén, Señor. Eres admirable, Señor Jesús. Bendecimos hoy tu nombre, Señor. Nos gozamos en ti, Señor, por todas tus obras, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sabes que te amo, tú sabes que quiero conocerte más que ayer, Señor. Palabras de mi alma, palabras de verdad vivo para ti. A ti. Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que quiero conocerte más que ayer, Señor.
Cristo eres mi Rey. Cristo eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Una vez más, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que quiero conocerte más que ayer, Señor. Palabras de mi alma, palabras de verdad vivo para ti, en devoción a ti, Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor, estar junto a ti, Señor, Rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor, estar junto a ti, Señor. Cristo eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo eres mi Rey. Cristo eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Rey de majestad. Rey de majestad. Mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Rey de majestad. Mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Cristo eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo eres mi Rey. Cristo eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Una vez más, Cristo eres mi Rey. Cristo eres mi Rey y mi Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Amén, Señor. Elevamos nuestra alabanza delante de ti, Señor. Tú eres digno de toda gloria y honra, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra, Señor. Solo eres tú, Señor. Eres tú el único digno, Señor. No hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que sea hallado digno. Solo tú, Señor, el único varón aprobado por Dios. Rey de majestad, Rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, precioso Cristo. Sé glorificado, Señor, en medio de esta reunión hoy. Que tu nombre es exaltado por encima de todo, Señor. Toma tu lugar, Señor.
Toma el primer lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente. Toma tu lugar, Señor, como Rey. Bendito eres, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, bendito sea tu precioso nombre, Señor, te glorificamos. Gracias porque somos, Señor, tu pueblo, aquellos que tú rescataste, Señor, de la cautividad en la que vivíamos, Señor, porque has despertado nuestro espíritu y rogamos que despiertes nuestro espíritu, Señor. Señor, que tú seas con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, que podamos salir de toda nuestra cautividad para poder, Señor, pues edificar tu iglesia, que es tu casa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, porque sabemos que por esa razón también estamos aquí, porque tú, Señor, has despertado nuestro espíritu, has abierto nuestros ojos, nos has dado entendimiento, Señor, y nos has sacado de nuestra cautividad, Señor, para poder, pues ahora juntos edificar tu casa, que es tu iglesia. Pedimos que en este tiempo podamos ser edificados a través de tu palabra, que bendigas este tiempo y lo que vamos a realizar después. De verdad que en todo absolutamente tú gobiernes, que tu presencia nos edifique, que tú estés aquí en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pues nuevamente bienvenidos todos. Pues vamos a iniciar. Vamos a 2 de Samuel capítulo 11. Hemos estado pues revisando estos capítulos, este capítulo, estos versículos, los primeros hemos hablado del 1, del 2, ahora vamos a hablar un poquito del versículo 3, pero vamos a leer del 1 al 5 para tomarle un poquito más de sentido a lo que estamos viendo y poder pues comenzar con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces dice 2 de Samuel capítulo 11 del 1 al 5, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces, pues hemos hablado de estos versículos, cómo David necesitaba estar en la guerra. Era un tiempo en el que los reyes estaban en la guerra, pero él, al no ocupar su lugar, al quedarse y no llevar a cabo pues la labor que le correspondía, vemos que él se quedó en Jerusalén, en su casa real. Y entonces pues un día, como cualquier otro día, pues se le presentó una situación muy difícil. Bueno, no difícil, sino más bien hemos hablado cómo cada uno de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Y David, pues ahí paseándose en el terrado de su casa, pues vio a una mujer que se estaba bañando, y entonces
él pudo haber elegido el retirar su mirada de esa mujer, pero no lo hizo. Entonces él siguió avanzando en esto que inició, pues al no tomar su lugar en la guerra, quedarse en su casa, y de pronto en esta, bueno, se sintió incómodo, se sintió inquieto por parte de Dios por no estar ocupando su lugar, y esto lo llevó a estar paseándose de un lugar a otro en su terrado, cuando de pronto vio a esta mujer que estaba bañándose, y pudimos ver que también hay complicidad en esta mujer, porque pues era muy obvio que desde el terrado de la casa real se podía ver el lugar donde ella se aseaba. Entonces ella también tuvo parte que ver en esta situación, pero David, al verla en esta condición, pues bañándose, él tuvo que haber elegido él desviar su mirada de aquella mujer, pero no lo hizo. Y entonces hemos hablado de esto, hemos hablado de la vestimenta de las mujeres, hemos hablado de la actitud que deben tomar los hombres, ¿no? Cómo debemos pues sujetar los lomos de nuestro entendimiento, no darle lugar al diablo mirando aquellas cosas que no tenemos que mirar, porque vemos en el ejemplo de David que fue muy grave lo que cometió. Así que llegamos al versículo 3 y vamos a leer nuevamente este versículo y hablemos un poquito de lo que está aquí en la palabra. Dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces vemos aquí que David pues ya miró a la mujer y pudo haber frenado ahí todo el asunto. Bueno, ya la miré, pero retiro mi mirada y me voy a otro lado para no seguir aquí mirando, ¿no? Pero también David pudo aquí haber frenado absolutamente todo, pero vemos que no lo hizo de esta manera. ¿Qué es lo que hizo David? Bueno, una vez que miró a esta mujer, pues la codició, y entonces mandó a preguntar por ella. ¿Quién es aquella mujer? Ya le trajeron el informe y le dijeron que esta mujer, su padre era Eliam, y que era esposa de Urías Eteo. Entonces, pues aquí aparecen la familia de esta mujer, aparece su padre y aparece el esposo de esta mujer. Entonces Eliam es el padre de Betsabé, y este hombre pues aparece aquí en la escritura, se da su nombre. El significado es interesante de Eliam, significa mi pariente es Dios, ese es el significado de Eliam. Pero también este hombre Eliam, en Primera de Crónicas capítulo 3 versículo 5, aparece con el nombre de Amiel. Es exactamente el mismo, y el significado también es el mismo. Mi pariente es Dios. Ese es el nombre, el significado del nombre de Eliam. Y bueno, ya hablamos del significado de Urías. Jehová es mi luz, ¿no? Y bueno, aquí se describe en este versículo pues la familia de esta mujer llamada Betsabé. Ahora, Eliam, nos dice este versículo 3, que era el padre de Betsabé. Y también este hombre Eliam, es interesante porque es citado en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 34. Allí nuevamente se cita a este hombre Eliam, el padre de Betsabé, pero se identifica también este hombre como uno de los valientes de David. O sea, no solamente Urías, el esposo de Betsabé, era uno de los valientes de David, sino también el padre de esta mujer llamada Betsabé, Eliam, también era uno de los valientes de David. Entonces, eso está muy interesante. Bueno, si ahí leemos pues segunda de Samuel capítulo 23, vamos a ver que ahí está la lista de los valientes de David, y en el versículo 34 se menciona a Eliam, que también era uno de los valientes que emprendían batallas junto con David contra pues pueblos extranjeros, ¿no? Entonces vamos a leer este versículo y dice Elifelet, hijo de Asbai, dice hijo de Maca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, dice aquí la escritura. Entonces allí aparece este hombre Eliam. Entonces qué interesante que Eliam también era uno de aquellos que estaban al lado de David, peleando las batallas de Dios,
fieles a David, y aquí aparece este hombre. Entonces David, desde conocer estos datos, saber que esta mujer Betsabé, su padre era Eliam, y Eliam lógicamente era conocido por David, pues David pudo haber frenado toda la tentación en ese momento, decir, bueno, pues esa mujer está muy bonita, ya la vi, pero pudo haber frenado absolutamente todo, sabiendo también que era un familiar de alguien muy cercano a él. Pudo haber frenado ahí absolutamente todo, pudo haber abandonado la tentación en la que estaba cayendo y dejar esa escena en ese momento, pero vemos todo lo contrario. David le dio lugar a que siguiera creciendo su tentación, entonces envió a preguntar por el nombre de aquella mujer, y David seguía avanzando y avanzando en su pecado. Pero hay algo más interesante todavía en este versículo de 2 de Samuel capítulo 23, versículo 34, donde se menciona a Eliam, que era el padre de Betsabé. Este versículo que acabamos de leer, donde se menciona a Eliam como uno de los valientes de David, aparece también otro personaje del que debemos hablar un poco también, y este hombre es Ahitofel. Ahitofel es mencionado aquí como el padre de Eliam. Entonces sabemos que Ahitofel es el padre de Eliam, por lo tanto Ahitofel es el abuelo de Betsabé, ¿de acuerdo? Entonces Ahitofel pues era el padre de Eliam y era el abuelo de Betsabé. Y Ahitofel aparece en 2 de Samuel del capítulo 15 al 17, aparece este hombre. Aparece de una manera muy puntual, es citado en las escrituras, y este hombre aparece y se mencionan dos características muy interesantes de él, principalmente ahí en 2 de Samuel capítulo 15, en el versículo 12, aparecen dos características importantes de este hombre Ahitofel, y una de estas características es que este hombre ocupaba un lugar de mucha importancia en el reino de David porque era su consejero. Ahitofel era el consejero de David, y en este mismo versículo 12, 2 de Samuel capítulo 15 versículo 12, también se menciona que este consejero de David hubo un momento en el que se unió a la conspiración de Absalón. Sabemos que Absalón era uno de los hijos de David, y este hombre se unió a aquella conspiración. Entonces este hombre Ahitofel era el abuelo de Betsabé, padre de Eliam. Entonces vemos esta situación. Vamos a leer este versículo, vamos a leer 2 de Samuel capítulo 15 y vamos a leer del versículo 10 al 12 para leer un poquito el contexto de este hombre Ahitofel. Dice aquí: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigan el sonido de la trompeta dirán, Absalón reina en Hebrón. Recordemos que Absalón era un hijo de David, y este hombre se levantó en rebelión contra su propio padre, buscando su vida para matar a su propio padre, para ocupar el trono de Israel, ¿de acuerdo? Este hombre Absalón era un hombre hermoso como no había ningún otro en Israel. Dice la Biblia que desde los pies hasta la coronilla no había defecto en este hombre, ¿no? Y una vez que hablamos un poquito de él, decíamos, ¿no? Como él no tenía un ojo de pescado, ni la uña enterrada, ni hongo en la uña gruesa del pie, no tenía defecto alguno, ¿no? Ni siquiera se levantaba un gallito ahí en el cabello. Era un hombre hermoso, dice la escritura. Y bueno, este hombre se rebeló contra su padre, contrató hombres que pelearan a su lado, carros de guerra. Y cuando este hombre Ahitofel, que era el consejero de su padre David, cuando este hombre Ahitofel se unió a la rebelión de este Absalón, pues la conspiración tomó mucho más fuerza. Dice el versículo 11, vamos a leer. Dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, o sea, por Absalón, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. O sea, Absalón
para tomar el trono de Israel, ¿sí? El gobierno absoluto de la nación de Israel, él invitó a 200 hombres que no sabían de las verdaderas intenciones de Absalón. No conocían esto. Entonces ellos pues recibieron la invitación de Absalón. Dijeron, pues Absalón nos está invitando a un lugar, cuando se escuche la trompeta, pues ya se les anunció a las tribus que dijeran Absalón reina, ¿sí? Pero nos están invitando, entonces pues vamos. Y estos hombres, estos 200 hombres iban con sencillez, dice aquí la escritura, sin saber el plan pues que tenía Absalón de arrebatar el reino a su padre David. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, versículo 12, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de la ciudad de Giló. Dice, y la conspiración se hizo poderosa. Dice, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces fue crucial para que esta rebelión tomara más ímpetu, tomara más fuerza, fuera, como dice aquí el versículo 12, en el versículo 12, fuera poderosa. Tuvo mucho que ver la participación de este hombre consejero de David llamado Ahitofel. Entonces ya cuando la gente vio a Ahitofel dijeron, pues esto está súper bien, esto está aprobado por David, no hay ningún problema, porque pues están estos 200 hombres, las tribus están de acuerdo y está el consejero principal de David. O sea, porque no era un consejero cualquiera este hombre Ahitofel, era un hombre, ¿sí?, que destacaba y tenía una posición muy importante en el reino de Israel, porque era el consejero principal de David. Entonces, al ver esta figura, al ver a este hombre, ¿de acuerdo? Entonces, pues todos pues dijeron, bueno, esto está aprobado por parte de David, por parte de Dios, y entonces la conspiración se hizo más poderosa. Fíjense, aquí me llama mucho la atención el asunto de que 200 hombres con sencillez pues subieron junto con Absalón sin saber nada de esta rebelión. Esto es muy importante, amados hermanos, porque para poder discernir un asunto pues se requiere un entrenamiento espiritual, de verdad. O sea, porque estos hombres podemos ver que trasladándolo a nuestros tiempos, los días de hoy, estos 200 hombres que con sencillez, sin saber los propósitos macabros de Absalón, se unieron a la conspiración, ¿sí? Podemos decir, pues es que eran inocentes, eran personas rectas, con integridad, que al no saber nada, ¿sí?, pues se unieron a la rebelión. Bueno, si trasladamos esto a nuestros días, en la visión de la iglesia, podemos decir, amados hermanos, que estos eran como niños espirituales, que no tenían ejercitado el discernimiento del bien y del mal. De eso hemos hablado y no hemos profundizado mucho en el asunto del discernimiento, pero es algo que tal vez voy a desarrollar y algún día explicar con mucho detalle, porque lo noto muy seguido en las escrituras. Y aquí podemos ver que estos 200 que siguieron en esta rebelión a Absalón con sencillez, sin saber nada, ¿sí?, en la sencillez podemos decir de su corazón, fueron engañados, seducidos y cayeron en esta gran rebelión, ¿sí?, fue porque no pudieron discernir, amados hermanos. ¿Cómo es importante el discernimiento? Y tanto Hebreos como otras partes de la Escritura nos hablan del discernimiento que nosotros debemos de tener por ejercitar, amados hermanos, ejercitarnos espiritualmente. Porque hay muchas cosas que pueden escucharse como buenas, escuchen bien, como buenas, pero delante de Dios están reprobadas. Pensemos en esta rebelión. ¿Creen que Dios estaba de acuerdo en esta rebelión? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué estos 200 hombres subieron con sencillez sin saber nada? Porque les faltó el discernimiento. Decir, caray, o sea, está todo este movimiento, se va a coronar a Absalón como rey, pero les faltó el discernimiento, amados hermanos. Y eso va a ser
muy importante en estos últimos tiempos, porque aún el profeta Isaías habló de que va a llegar el tiempo en el que este mundo a lo bueno va a llamar malo, a lo malo va a llamar bueno, a la luz va a llamar oscuridad y a la oscuridad va a llamar luz, a lo amargo va a llamar dulce y a lo dulce va a llamar amargo. Y para discernir esta diferencia entre la luz y las tinieblas, lo amargo de lo dulce, ¿de acuerdo? Y lo bueno de lo malo, lo bueno de lo malo, lo bueno de lo malo, necesitamos discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es a través de tener esta comunión muy fina con Dios, porque pueden haber muchas cosas que parecen ser deslumbrantes y parecen ser buenas, pero delante de Dios están reprobadas. Muchas cosas. Esta conspiración en contra de David era lógicamente algo reprobado por parte de Dios. Bueno, nosotros leemos aquí, decimos, pues estaba fácil, ¿no? Estaba fácil, pues no se daban cuenta estos 200 que se estaba fraguando una conspiración para arrebatarle el reino a David y matarlo. Pues nosotros lo podemos ver aquí. Pero esos hombres les faltó el discernimiento, eran como niños espirituales que eran llevados por diversos vientos de doctrina de aquí para allá sin discernir, amados hermanos. ¿Qué es el discernimiento? El poder juzgar las cosas y decir, esto es correcto, esto es aprobado por parte de Dios, esto no. Y para juzgar una situación no es tan fácil, no es tan sencilla. O sea, no es algo que, pues después de ver un juego de fútbol pueda discernir si esto es correcto o incorrecto. O después de estar distraído con otras cosas y con preocupaciones de la vida, que pueda de pronto discernir si es correcto o incorrecto lo que se me está presentando. Pensemos en esta situación, fíjense, un ejemplo en la Biblia. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y Jesús pasa 40 días y 40 noches en un ayuno delante de Dios. Después de pasar estos 40 días y 40 noches, tiene hambre. Y viene el tentador. Le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Díganme, esa tentación es muy sutil, hermanos, es muy sutil, pero díganme, lo que estaba proponiendo Satanás, ¿era algo bueno o era algo malo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era bueno o era malo? Jesús tenía hambre. Ya era el tiempo de terminar el ayuno. Bueno, Jesús pudo discernir la intención detrás de la propuesta de Satanás, porque Jesucristo pudo discernir, pudo juzgar aquella situación que se le estaba presentando. Entonces él pudo juzgar que aquí y pudo discernir que Satanás, detrás de la necesidad física que tenía Jesucristo de saciar su hambre después de estos días de ayuno, ¿de acuerdo? La intención de Satanás es que Jesucristo reconociera que él era el Hijo de Dios, que no estaba mal en eso tampoco, pero Jesús venía a desempeñar y a desarrollar un papel como hijo de hombre, aunque es hijo de Dios, por supuesto, pero era el Hijo de Dios que como hijo de Dios, como hombre, tenía que ir a vivir como hombre, morir en la cruz y resucitar y vencer al diablo, no como hijo de Dios, sino como hijo de hombre, como un ser humano, un hombre como tú y yo, de carne y de hueso. En esa condición, como hijo de hombre, tenía que vencer a Satanás, no como hijo de Dios, aunque Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo pudo discernir esto. Aquí viene el tentador y me está diciendo, oye Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿sí? Di estas piedras que se conviertan en pan. O sea, no era la buena onda de Satanás, no era así que como que, ay Jesús, me compadezco de ti, mira pobrecito, 40 días en la presencia de Dios, estás impresionante, se va la luz. Ahora sacia tu hambre, pues ¿qué tiene de malo? Eres el Hijo de Dios, tienes el poder para convertir estas piedras en pan y tienes hambre. ¿Qué problema hay?
¿En qué pecado vas a caer? ¿A quién vas a defraudar en esta situación? Pero Jesús pudo discernir la verdadera intención de Satanás al proponerle que convirtiera esas piedras en pan. Y dentro de su pregunta de la tentación de Satanás estaba lo que Jesús pudo discernir. Y era esto: si eres hijo de Dios, ahí estaba la situación. Si eres hijo de Dios, di que se conviertan estas piedras en pan. Si Jesús hubiera dicho, ¿cómo que hijo? ¿Cómo que sí soy? Pues claro que lo soy. Y para que no te quede duda, ¿sí? Ahorita voy a convertir estas piedras. ¿Qué pan te gusta, Satanás? ¿Una concha? Ahorita vas a ver, ¿no? ¿Cómo se atreve a dudar que soy el hijo de Dios? Pues claro que lo soy. Pero Jesús pudo discernir, amados hermanos. A ese punto la iglesia del Señor debe de llegar. Porque no es fácil discernir lo bueno de lo malo, hermanos. Y menos en este mundo que nos está bombardeando todo el tiempo, ¿no? Diciéndonos y con muchas frases. Es increíble. No me acuerdo la frase de Spotify, ¿no? Cuando te proponen que ya pagues premium. Regresa premium, ¿no? Pero por ahí comienzan a soltar una frase como que somos libres y podemos hacer lo que nosotros decidamos. Por ahí hubo un tiempecito que estaban con ese mensaje de somos libres y podemos decidir lo que nosotros queramos y no sé qué tantas cosas. Pero el mensaje es como muy sutil, hermano. Y de pronto este mundo te comienza a mandar muchos mensajes, ¿sí? Para que tú los vayas aceptando poco a poco. Y si no los disciernes, al rato vas a estar del lado equivocado, apoyando las cosas que no debemos de apoyar. Pero es muy sutil, porque las canciones, los medios de comunicación, la sociedad, los gobiernos, las leyes, el primo y el vecino comienzan constantemente, las películas, las series. Todo esto, hermanos, comienza a bombardearnos con un mensaje que es muy sutil y que nosotros lo vamos aprobando, lo vamos aceptando, nos vamos ambientando como aquel experimento de la rana en el laboratorio, ¿no? En la secundaria, cuando de pronto la pones a una rana, la pones en agua, pues fría, pero le enciendes a la estufa y va hirviendo el agua. La rana no se da cuenta hasta que termina muriendo, pues ya ahí cocidita, ¿no? ¿Quién quiere una sopa de anca de rana? Bueno, de pronto todo lo que vemos en el mundo que comienza a bombardearnos es algo que nosotros, la iglesia, somos los primeros que debemos de discernir y de juzgar y decir eso es pecado, y llamar a lo oscuro, oscuro, a lo amargo, amargo, a lo que es malo, decir eso es malo. Porque nosotros tenemos la luz de Cristo, tenemos la luz del Evangelio, la palabra de Dios, que nos puede dar este discernimiento, amados hermanos. Bueno, entonces estos 200, aunque iban con sencillez de corazón, sin saber nada, ¿sí? Eran personas que no tuvieron el discernimiento y se unieron a una rebelión en contra de David. Y eso sucede muchas veces. Sucede y puede llegar a sucedernos que sin darnos cuenta, ya en nuestra supuesta sencillez, en nuestra supuesta inocencia y rectitud, nos unamos en una rebelión. ¿En serio? Y el mundo está caminando en esta dirección. Como que mucha gente está caminando en la dirección de, es que yo en la sencillez de mi corazón pues hago esto y aquello, pero no se dan cuenta que se está fraguando dentro de todas las naciones, amados hermanos, una gran rebelión contra Dios. Y cosas como muy inocentes, como muy rectas, como muy sencillas, están armando un ambiente para generar una rebelión abierta en contra de Dios. No nos conviene ser sencillos, hermanos. Nos conviene ser personas que puedan discernir las cosas. Eso conviene más que ser, pues qué sencillo es el hermano, pero mira, es movido de aquí para allá sin discernir nada, como los borregos, ¿no? A donde los llevan, ahí van.
Que para acá, ahí voy. Y que para allá, pues ahí voy. Y ahí voy yo también, sin discernir absolutamente nada. Qué tremendo. Le pasó esto a estos 200 sencillitos, como los argentinos, que son resencillitos. Bueno, sin saber nada. Y bueno, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, entonces llamó al consejero de David, a Ahitofel, que era consejero de David, y entonces la conspiración se hizo más poderosa. Ahora, Ahitofel lo hizo con toda la intención, él sí sabía las intenciones de Absalón y se unió sin ningún problema. Bueno, entonces este hombre, Ahitofel, regresemos a este punto, era el consejero principal de David. Y nos dice también segunda de Samuel capítulo 15, versículo 31, confirma este versículo. Hay muchos versículos, que este Ahitofel era consejero y era un consejero no común y corriente, era un consejero con un peso muy fuerte. Ahorita vamos a ver un versículo que nos habla de cómo la gente consideraba el consejo de este hombre Ahitofel. Pero bueno, hay cantidad del versículo del capítulo 15 al 17, hay cantidad de versículos donde se confirma que Ahitofel era un consejero muy importante. Les voy a citar los versículos, si quieren anotarlos, anótenlos. Segunda de Samuel capítulo 15, versículo 31 y 34. En el capítulo 16, el versículo 20 y el 23 en dos ocasiones. El capítulo 17, en el versículo 4, en el versículo 6, en el 7, en el 14 en dos ocasiones, en el versículo 21 y en el versículo 23. En todos estos versículos se menciona a Ahitofel como consejero, ¿de acuerdo? Ahora, el consejo de este hombre, de Ahitofel, no perdamos de vista que era el abuelo de Betsabé. No perdamos esto de vista. Era el abuelo de Betsabé. Bueno, el consejo de este hombre, Ahitofel, era de mucho peso, amados hermanos, de mucho peso y de mucho valor, ya que como consejero personal de David, su consejo siempre se consideraba, según segunda de Samuel capítulo 16, versículo 23, como si fuera la palabra directa de Dios. Así era el consejo de Ahitofel, como una palabra que provenía directamente de Dios. O sea, no había duda, lo que Ahitofel decía, todo el mundo consideraba es palabra de Dios. Y todos, te alabamos, Señor. No es cierto. Así, todos consideraban que era la palabra directa de Dios, lo que este hombre hablaba, Ahitofel. Entonces, su palabra, su presencia, lo que él aconsejaba, lo que él publicaba, era de un peso tremendo en la nación. Número uno, porque era el consejero principal de David. Y número dos, porque su palabra, según este versículo, segunda de Samuel 16, versículo 23, su palabra era considerada como directa de parte de Dios. Leamos este versículo. El consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Fíjense, esta era la palabra de Ahitofel. Dice, así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces, la palabra de este hombre no era cualquier palabra, era muy importante en la nación, como si Dios hablara. Así era la palabra de este hombre y su consejo. Ahora, aquí hay algo muy importante que debemos de ver. El significado de Ahitofel nos va a sorprender, porque fíjense, este versículo que acabamos de leer dice que la palabra de Ahitofel era como si fuera la palabra directa de Dios, como si fuera una palabra que provenía directamente de la presencia de Dios, la palabra de Ahitofel, y era el consejero de David. ¿Quién podía tener duda de que realmente esa palabra provenía de Dios? Es el consejero de David, del rey de Israel. Y todos consideraban su palabra como palabra de Dios. Bueno, el significado de Ahitofel es el siguiente: hermano de locura. ¿Qué les parece ese nombre de Ahitofel? Hermano de locura, hermano de la insensatez. Eso significa Ahitofel.
hermano de la insensatez, y también significa hermano de hablar neciamente. Un hermano que hablaba neciamente. Era el consejero de David y su palabra se consideraba como palabra directa de Dios. Esto nos habla que aún, amados hermanos, tal vez sí llegaba este hombre a hablar alguna palabra de Dios. No podemos tal vez dudar esa situación. Pero es increíble, amados hermanos, que un hombre así pudiera llegar a ser el consejero del rey, y un hombre así pudiera considerársele como que lo que él decía provenía por parte de Dios. Y aquí otra vez entra el tema del discernimiento. El discernimiento, hermanos. Porque tú puedes considerar dentro de la cristiandad a hombres que dices, oye, qué palabra, ¿no? Y puedes decir, este hombre, su consejo, su palabra proviene directamente por parte de Dios. Pero puede ser que es un hermano que habla pura necedad. Es un hermano de locura, no como con la loca que pega de locura. Aquí era un hermano de locura, o sea, era un hermano que hablaba insensatez. Y es curioso que su nombre es este, hermano de locura, hermano de la insensatez, hermano que habla necedad. Entonces, era un hermanito ahí, muy consejero, pero lo que hablaba eran, al menos su nombre nos enseña que eran puras cosas necias. Y díganme si no, o sea, él tal vez, fíjense, llegó un punto en el que él dio a conocer toda su necedad, toda. O sea, tal vez toda la gente decía, ay, Ahitofel, no, qué tremendo, varón de Dios, ¿no? Como dice la cristiandad. No, varón de Dios, qué tremendo. Y no, su palabra poderosa, ¿no? Poderosa su palabra, hermanos. Y no, increíble, ¿no? Lo que él habla es como directamente de parte de Dios. Pero llega un punto, amados hermanos, en que muchos de esos hombres que son poderosos en palabra, poderosos en Dios, ¿sí? Llega un punto en el que es revelada su necedad. Este hombre, Ahitofel, era considerado así como el consejero de David, y su palabra viene directamente de Dios. Pero llegó un momento en el que este hombre se reveló lo que realmente es, su necedad, su locura y su insensatez. ¿Y saben en qué momento se reveló la realidad de este hombre? Cuando se unió a la conspiración contra David. Ahí fue donde este hombre le hizo honores al significado de su nombre. Ahí se comprobó que este hombre, Ahitofel, era un hombre loco, era un hombre insensato, era un hombre que mucho de lo que habló eran palabras necias. Qué tremendo. Porque este hombre pudo descubrir su verdadera identidad. Ahora sí que le fue quitada la máscara en el momento en el que se unió a esta conspiración, y él estuvo decidido a matar a David y enfrentarlo. Entonces, todo lo que es falso en la cristiandad, amados hermanos, todo aquello que llegamos a pensar, esto es palabra de Dios, y mucha gente no discierne y piensan que sí es por parte de Dios, pero no lo es, ¿sí? Llegará el momento en el que todo será descubierto. Y se verá la locura, la necedad, la insensatez, ¿sí? De muchas cosas que tal vez se hablaron, que se predicaron, ¿no? Dentro de la cristiandad, y aunque se consideraba como la palabra verdadera de Dios. Porque así es, hermanos, así es. O sea, a mí me sorprende que haya personas que digan, es que yo no encuentro mi lugar y ya me voy. No encuentro mi lugar aquí en la iglesia, ya me voy. Pues, ¿qué estás buscando? ¿Qué quieres? No, es que voy a irme a un lugar donde van a hablar el evangelio de Mateo. Me doy de topes en la pared. ¿Qué estamos hablando aquí entonces?
Llevamos ya no sé cuánto tiempo hablando cosas que no se hablan tan fácilmente. O sea, ¿quién se mete a estudiar la genealogía de Jesucristo? Son pasajes, Mateo 1, del 1 al 17, es una parte de la escritura que muchos la botamos y decimos, ay, esto ni le entiendo. ¿Quién será la mujer de Urías? ¿Quién será Roboam? ¿Quién será y aquel? Y todos los que aparecen ahí en la escritura. ¿Quién será Ruth? ¿Quién será Rahab? Y lo hemos visto. Sí, no, yo me voy porque me van a explicar algo del Evangelio de Mateo. ¿Ya qué haces con ese tipo de personas? Adelante, que le vaya súper bien. Ojalá que pueda encontrar el lugar que tanto está buscando, ¿no? Entonces, vemos aquí que este hombre llegó un momento en el que fue revelada su verdadera identidad. Un hombre cuya palabra era considerada como directa de Dios. Y era el consejero de David, o sea, ¿qué duda había? Pero llegó el momento en el que este hermano de locura, hermano insensato y hermano de hablar necio, ¿sí? Pues él solito reveló lo que había en su corazón y se unió a esta conspiración en contra de David, revelando lo que había verdaderamente en su corazón. Qué nervios, hermanos, porque todos pasamos por situaciones donde se revela mucho de lo que hay en nuestro corazón, que podamos ser aprobados delante de Dios, que siempre estemos finos en nuestra relación con Dios para ser aprobados en momentos que son difíciles, donde mucho de nuestro corazón es manifestado. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo podía un hombre así como Ahitofel llegar a ser el consejero de David? ¿Cómo? Pero lo era. Y así hay muchos hermanos que hablan en este tiempo necedad, insensatez y locura y se les tolera. Se les tolera. Es increíble la cantidad de personas que hablan. Por ejemplo, hay videos en YouTube, ¿no? De personas que hablan necedad, hablan locura, amados hermanos. Pero la gente, ¿cómo los ama y los defiende? O sea, no te atrevas a decirle, hermano, estás equivocado en esto que estás diciendo, porque se te lanzan todos y te atacan. Así me pasó en un grupo de WhatsApp de la Alianza de Pastores. Una vez alguien estaba preguntando algo de Apocalipsis y yo, ahora sí que en mi inocencia, no pude discernir bien el asunto, pues ya empecé ahí a escribir algunas cosas y no hubiera hecho eso. No, me echaron un montón los pastores. Me echaron ahí diciendo que, bueno, muchas cosas, ¿no? Y yo no digo que tenga yo una revelación así muy profunda de Apocalipsis, pero entiendo algunas cosas y es lo que les pude platicar, porque alguien hacía una pregunta, soltó una pregunta de los últimos tiempos. Dije, yo tengo un poco de luz en eso que está preguntando, y solté la respuesta y no tardaron los ataques. De ahí en adelante ya no participo, porque no, si te va como en feria. Bueno, pero es interesante, fíjate, tú tocas a alguno de los populares que hablan pura necedad, que se sienten profetas y apóstoles, y tú dices algo, ¿sí? No atacándolos, o sea, simplemente hablando la verdad de la Escritura, ni siquiera algo personal contra algunas de esas personas muy populares en la cristiandad, y tú eres el atacado, el afectado, por comentar alguna cosa. Entonces, en estos tiempos hay muchos hermanos así, de verdad, que hablan necedad, que hablan insensatez y que hablan locura. Conocí a uno en Aguascalientes, a un pastor, que me decía, no, pues yo ya tengo, no me acuerdo cuántos divorcios decía, dice, voy a escribir un libro de El cristiano divorciado. ¿No? Voy a escribir ese libro y ahí estaba platicándome y era un pastor que, no, de veras, ¿cómo lo respetaban? A mí me sorprendía cómo toda la gente se acercaba y de verdad era como una persona que lo tenían en una alta estima. Pero este hermano empezó a platicar conmigo y me empezó a platicar de Cantar de los Cantares.
O sea, estaba hablando con una persona, estaba hablando con el hermano Bulgarín. Me estaba hablando sus interpretaciones de Cantar de los Cantares, puras cosas vulgares, hermanos. Que de verdad a mí estaba rojo. Ya saben que yo me pongo rojo de todo, ¿no? Estaba así que no podía dar crédito a lo que me estaba hablando. Me estaba diciendo, se justifica esta situación porque Cantares dice esto. Y estaba hablando pura porquería, pero lo tenían en alta estima, de verdad. Lo tenían en alta estima. Y hay mucha gente que habla necedad, insensatez y locura, y se les estima como la palabra que viene directamente de Dios. Horrible. Y bueno, no, de veras, ni siquiera me atrevo a decirles lo que él me hablaba de Cantar de los Cantares, porque de verdad es vulgar, es grosero, ¿no? Es hasta ofensivo lo que él me estaba platicando, su interpretación, y quería escribir su libro de los cristianos divorciados. Bueno, entonces vemos esto. Entonces puede haber así personas que hablen necedad, insensatez y locura, pero lo escuchamos como si hablaran la palabra de Dios. Se requiere discernimiento, hermanos. Por eso hay tanto engaño en la cristiandad. Por eso es fácil seguir las corrientes de doctrina. ¿No dice eso el apóstol Pablo en Efesios? Dice que necesitamos crecer a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto, para no ser llevados por diversas doctrinas, ¿sí? Por estratagemas de hombres, ¿sí? que engañan, a final de cuentas engañan. Y Pablo habló a Timoteo, le escribió una carta de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. ¡Qué tremendo! Entonces no podemos comernos lo que sea. Algo que siempre me encantaba de la iglesia allá en la Ciudad de México, en Iztapalapa, es que cualquiera que pasaba al frente a predicar, hermanos, la iglesia imponía. O sea, no era así como que, pues ahorita me saco un mensaje aquí a ver qué les comparto. No. La iglesia todo el tiempo, ¿no? Examinando el mensaje, examinando lo que se estaba hablando. Y hubo mucha gente que la verdad, pobres, hasta te daba pena, ¿no? Llegó una vez, les he platicado, una mujer, bueno, el esposo predicó ahí y después pues la mujer se apuntó para según dar unas palabras y de pronto empezó a decir, pues veo a alguien aquí entre nosotros. Es una mujer que ha sido lastimada. Y pues nadie pasaba. No, sí, veo que hay alguien ahí por ahí, seguramente fue lastimada por su papá o por su mamá. Pues sí, pues ya nada más faltó que dijera por el vecino también, para si no es inciso A, será el B y a ver a cuál latino. Y por ahí, de las personas que nunca faltan, ¿no? Que van cada 2 meses o así, pues ya pasó una y ya le salvó su rollo. Pero no sé, como que la iglesia todo el tiempo como discernir. Me acuerdo de igual se invitó a predicar a otra persona allá a la ciudad y pues toda la iglesia atenta, ¿no? Esperando recibir de parte de Dios y todos atentos así y como todos estaban así y el mensaje no estaba así tan, o sea, estaba chistoso, se enojó este señor, se enojó y dice, ya de veras, les voy a poner un video, a ver, pongan el video. Si esto no te conmueve, entonces quién sabe qué dijo, ¿no? Si esto no te conmueve, entonces esto es como un cacahuate podrido, algo así dijo, ¿no? Yo estaba bien enojado porque todos estábamos como, o sea, abiertos para recibir del Señor, pero no había nada en su mensaje y pues todos esperando, o sea, como atentos a ver qué traes y de pronto como que alguna cosa para tratar de sacarnos una risa, para distraernos y todos así como, pues ya saca lo que traes, ¿qué nos vas a hablar? ¿No? Y no había nada y ya se enojó y dijo, ya, a ver, pongan ese video. Si este video no te conmueve, entonces yo no sé qué te pueda conmover, ¿no?
y algo así de un cacahuate podrido, dijo algo así. O sea, porque la verdad, la iglesia debe de junta, hermanos, la iglesia junta, unida, debe de llegar a esta estatura del varón perfecto. No es el asunto de personas, o sea, de manera individual, sino de manera colectiva. Tenemos que caminar a esta estatura del varón perfecto. ¿Tú te acuerdas de eso, Edgar, o no te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Bueno, y debemos de discernir también el asunto, ¿de acuerdo? Tenemos que llegar al punto de poder discernir todas estas cosas. Bueno, entonces, pues vemos esta situación de Ahitofel. Ya voy a terminar. Ahora, este hombre Ahitofel, más tarde, él fue el consejero de David, ya hemos hablado, pero en otro tiempo, este hombre que fue un íntimo de David, un compañero de David, era su consejero, pues era alguien cercano a David. Eso es lo lamentable. O sea, esto sin duda alguna fue un golpe también muy duro para David, ¿no? Alguien que era su cercano, alguien que era su consejero, alguien que estaba ahí, que conocía todos los asuntos del reino. Pues David se acercaba a él: oye, está sucediendo esta situación, este problema, ¿qué me aconsejas? Y bueno, este hombre como sea le daba un consejo, ¿no? Pero este hombre pues mantenía una intimidad muy cercana con David por ser precisamente su consejero, pero después se convirtió en un traidor. Eso es horrible, hermanos, es horrible. El que te traicionen es espantoso, es un dolor muy fuerte. Y este hombre estaba traicionando a David, aquel que aconsejaba, por unirse a esta rebelión, apoyando a Absalón. Entonces fue una rebelión abierta en contra de David. Y pues imagínense, o sea, esto es, yo creo, de las cosas que cuestan más trabajo el poder sanar, cuando alguien te traiciona, ¿no? Alguien en quien confías, alguien que es tu cercano, alguien que hasta es tu consejero y escuchas lo que te dicen y de pronto te da la espalda y te apuñala. Bueno, esta fue la experiencia de David con este hombre Ahitofel. Ahora, no sabemos, porque la Biblia no nos da un dato en este sentido, de que Ahitofel haya actuado de esta manera en contra de David por venganza a lo que David hizo con su hijo, con su nieta, esta Betsabé, porque era su nieta, ¿no? Dijo: hijo, o sea, mi hijo Eliam es uno de sus valientes. Bueno, esto podemos pensar, ¿no? Tal vez por eso actuó de esta manera, que no lo justifica en lo más mínimo. Pero podemos llegar a pensar que probablemente él le dio la espalda a David y se unió a esta rebelión, ¿sí? Porque David había actuado de manera muy lamentable, pecaminosa, ¿no? Al matar a Urías, que era el esposo de su nieta, de Betsabé, ¿sí? De quedarse con la mujer. Y aparte, pues, mi hijo Eliam también es de tus valientes. O sea, mataste al esposo de mi nieta, que era uno de tus valientes. Mi hijo Eliam también es uno de tus valientes. Yo soy tu consejero. O sea, ¿no tuviste poquito temor de Dios? ¿No nos consideraste a nosotros al pensar en seguir maquinando tu pecadote? ¿No nos consideraste a nosotros que somos tus cercanos? Yo soy tu consejero, David. O sea, agarra la onda. Número uno, mi hijo es uno de tus valientes y el esposo de mi nieta también es uno de tus valientes. Somos cercanos tuyos. ¿Ni siquiera consideraste esto, David? No sé, podemos pensar que probablemente esta fue la razón por la que este Ahitofel actuó de esta manera despiadada, dándole la espalda a David. Y esto no justifica su actitud, su traición. Pero vemos que probablemente fue por ahí el asunto de este hombre Ahitofel. Este hombre Ahitofel se unió a la rebelión de Absalón, y este Ahitofel le dio un consejo a este Absalón, un consejo que se metiera con las concubinas de su padre. ¿Se acuerdan de eso? Eso está en 2 Samuel capítulo 16. Y entonces este consejero, ¿sí? Este consejero Ahitofel, fíjense qué curioso,
¿cuál fue el consejo que le dio a Absalón? Dijo, métete con las concubinas de tu padre. Porque su padre, David, ¿sí?, se había metido con su nieta. Entonces, por ahí podemos tal vez manejarlo como una hipótesis, pero es muy probable que esta haya sido el verdadero motivo por el que Aitofel le dio la espalda a David, porque David se metió con su nieta. Entonces, el consejo que después da Aitofel a Absalón es: métete ahora tú con las concubinas de tu padre. Qué horror, ¿no creen? Es espantoso. Fíjense, este consejo de Aitofel también revela que era un hermano de locura, un hermano de necedad y un hermano que hablaba insensatez, necedad. ¿A poco ese era un consejo de parte de Dios? Bueno, aunque debo decir algo, que Dios, eso ya lo veremos más adelante, Dios juzgó el pecado de David y dijo: de entre las cosas que van a suceder es esta, o sea, no se va nunca a retirar la espada de tu casa, ¿sí? El niño que vas a tener con Betsabé va a morir, y lo que tú hiciste en secreto con Betsabé lo van a hacer con tus mujeres en público. Era también una disciplina por parte de Dios. Pero más allá de que Dios haya determinado eso, que experimentaría David con sus concubinas, podemos darnos cuenta que ¿a poco este era un consejo así muy padre? El que a Aitofel le dijera a Absalón: métete con las concubinas de tu padre. Pues era algo espantoso, algo aberrante, algo horrible, ¿sí o no? Entonces, en su unión a la rebelión de Absalón, Aitofel le dio el brillante consejo a este Absalón de que se metiera con las concubinas de su padre, aunque insisto en esto, debemos de decir que esto era parte de la disciplina que Dios iba a someter a este David. Y dice segunda de Samuel, vamos a leer rápido, ya estoy por terminar. Segunda de Samuel 16, vamos a leer del 20 al 23. Dice: entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Claro que sí, era un acto de verdad aborrecible lo que iba a hacer Absalón al seguir el consejo de Aitofel. Dice: y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, ¿sí?, ahí donde David se estaba paseando, y un día había una mujer que estaba bañando ahí en ese mismo lugar, en el terrado. Dice: y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo el pueblo, ¿sí? Versículo 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Vaya consejito. Y era considerado como si fuera de parte de Dios. Bueno, así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como ahora con Absalón. Qué horror, ¿no creen? Entonces, este hombre, Aitofel, ya para cerrar con broche de oro este asunto de Aitofel, ¿sí?, también aconsejó a este Absalón lanzar un ataque inmediato en contra de David para matarlo, y Aitofel se proponía como el ejecutor de la muerte de David. Leamos segunda de Samuel, capítulo 17, versículos 1 y 2, y veamos otro consejo que dio Aitofel. Dice aquí: entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres. Fíjense, dijo Aitofel: Absalón, este es mi consejo, déjame escoger a mí mismo, ¿sí?, 12,000 hombres, los voy a escoger. Dice: me voy a levantar, ¿sí?, y seguiré a David esta noche. Versículo 2: y caeré sobre él mientras está cansado. Fíjense, decía Aitofel, y voy a caer sobre él mientras está cansado y débil de manos. Dice: lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá. Dice: y mataré al rey solo. O sea, Aitofel estaba decidido aún a matar al propio David. Era su consejero, era un íntimo, era una persona súper cercana.
Qué tremendo. Y ahí vemos a este hombre que estaba dispuesto a quitarle la vida al propio rey de Israel. Entonces, de hecho, esto que leemos aquí y hasta el versículo 3 también, este fue el último consejo que dio Ahitofel. Fue el último. Y como no, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que no se tomó en cuenta este consejo, sino el de otro hombre llamado Usai, ¿sí? Y entonces, bueno, como no se siguió su consejo, entonces dice la Biblia que él volvió a su casa, puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Esto dice el mismo capítulo 17, versículo 23, vamos a leerlo. Dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Bueno, este hombre aquí es como un tipo de Judas que traicionó a Jesucristo y de igual manera se ahorcó. Judas traicionó a Cristo dándole un beso, vendiéndolo por 30 monedas de plata, por delatarlo ahí delante de los sacerdotes y etcétera. Y aquí vemos que este hombre, después de haber traicionado a David, también dijo, bueno, ya no se sigue mi consejo. Se decepcionó tanto de que no siguieran su consejo, que era considerado como de parte de Dios. Entonces ya, o sea, se le cayó todo su teatro, se le cayó todo su asunto, y entonces cayó en la necedad, como bien dice su nombre, hermano de necedad, hermano de locura, ¿sí? Y dentro de su necedad y de su locura se ahorcó y murió. Qué lamentable, qué lamentable. Lo más probable, insisto en esto, es que David tuvo que ver en esta situación. ¿Por qué? Porque, insisto, este hombre era el abuelo de Betsabé. Entonces, para terminar, versículo 3, envió David a preguntar, segunda de Samuel 11, versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Así que en este versículo podemos ver claramente que David, pues al mandar preguntar por esta mujer y al recibir la respuesta, supo que esta mujer estaba casada con uno de sus valientes, Urías, y que el padre de esa mujer era otro valiente llamado Eliam, y que el abuelo de esa mujer era su consejero personal llamado Ahitofel. Todos estos eran cercanos, todos estos eran conocidos de David, y entonces David tuvo que haber puesto un alto y decir, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Hemos peleado juntos, me ha aconsejado y he peleado con los otros juntos. ¿Cómo voy a cometer este pecadote? Qué curioso que muchos de los pecados de este tipo, ¿no? Adulterio, abuso sexual a niños, pues a veces se da entre personas muy cercanas. Eso está espantoso, ¿no? Bueno, no dejes a tus hijos a cualquiera, la verdad. Bueno, entonces, se enteró David de esta situación. La mujer estaba relacionada, ¿sí? La mujer Betsabé estaba relacionada con un hombre que era muy cercano a él, Urías, y con el papá de Betsabé, Eliam, eran muy cercanos, y su consejero Ahitofel, pues David sabía, y ahí tuvo que haberle entrado un temor y decir, no, Dios mío, perdóname por mis cochinos pensamientos, perdóname. Y David tuvo que haber recordado, porque era un hombre que conocía la palabra de Dios, tuvo que haber recordado aquel pacto que Job hizo con sus ojos. Yo he pactado con mis ojos de no ver y codiciar a una mujer, ¿de acuerdo? Y entonces David ahí tuvo que haber dicho, Dios, perdóname, ¿qué estoy viendo? ¿No? ¿Qué estoy pensando? Perdóname. Y sumado a esto, ¿cómo me atrevo? Si es una mujer que está ligada a personas muy cercanas a mí, ¿cómo voy a pecar? Pues principalmente contra Dios, ¿no? Pero bueno, David siguió avanzando. Pues ya al versículo 4 podemos ver que mandó mensajeros para traerla. Entonces, al tomar a Betsabé,
David pecó, fíjense bien, contra Urías, pecó contra Eliam, pecó contra Aitofel y principalmente pecó contra Dios. ¡Qué horror! Un pecado múltiple. Seguramente a David le gustaba ir a jugar boliche. Y ahí dije, con esta tirada voy a pecar contra Eliam, contra Urías, contra Betsabé, contra Aitofel y contra Dios. Pecó de esa manera y pecó contra sí mismo. O sea, es un pecado múltiple. El adulterio, amados hermanos, por eso es tan reprobado a la luz de la Escritura. Delante de Dios, el adulterio es un pecado que es inspirado por el mismo infierno. En serio. Entonces vemos aquí que David pecó y fue como un pecado combo, ¿no? Fue un combo contra Betsabé, contra Urías, contra Eliam, contra Aitofel, contra sí mismo y principalmente contra Dios. Qué pecado tan espantoso cometió David. Entonces, todos estos eran cercanos a David y era gente importante cercana a David. Entonces, David, cuando recibió las noticias de la identidad de esta mujer, tuvo que haber recibido esa noticia, la identidad de esa mujer, como una advertencia por parte de Dios. David, párale a tu carro. Ya, David, ya, relájate. La respuesta que recibió David es es la hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Eso tuvo que haber sido una advertencia por parte de Dios de frenar con su pecado y decir, Dios, perdóname y me retiro de aquí. Ya. Pero él siguió avanzando en eso. Entonces también pues se enteró de que su esposo era uno de sus valientes, en fin, y que estaba precisamente en una batalla. O sea, como que todo estaba también propicio, número uno, para abandonar su pecado, o número dos, para seguir avanzando, porque dijo, entonces también es esposa de Urías. ¿Y qué creen? Que Urías no está en casa, está en la guerra. O sea, todo se acomodó. ¿Cómo es Dios? Se acomodó todo para que mi deseo se cumpla. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Entonces, esta advertencia de Dios habría dos vertientes. Número uno, le paraba su asunto, o número dos, decía, mira, ni Urías está. O sea, esta es la oportunidad que he estado buscando. ¡Qué horror! ¿No creen? Entonces vemos todo esto y bueno, nos damos cuenta, no es seguro, pero es probable que este hombre Aitofel actuó de esta manera en contra de David, precisamente por el daño que realizó a su familia, asesinando, ¿sí?, al esposo de su nieta llamado Urías, y porque David se metió finalmente con su nieta llamada Betsabé. Qué tremendo, ¿no creen? Entonces, vemos aquí esto en las Escrituras. Vamos a dejarla aquí y continuamos después. Señor Jesús, pues, líbranos del mal, Señor. Gracias te damos porque tú has dado al Espíritu Santo sin medida, Señor, de manera abundante sobre nosotros. La abundancia de tu Espíritu está en cada uno de nosotros, Señor, y sabemos que andar en el Espíritu es, Señor, la clave que tú nos has dado para no satisfacer los deseos de la carne. Y como ayer veíamos y decía Edgar, Señor, también de Romanos 8, el mantener la mente en el Espíritu produce vida y paz, pero la mente en la carne produce pecado y muerte. Señor, en el nombre de Jesús, pon tu temor en nuestro corazón y rogamos que como iglesia podamos ser llenos de tu precioso Espíritu Santo, Señor, y te damos gracias también por lo que escribió Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 24, donde dice, si somos de Cristo, ¿sí?, las pasiones pecaminosas de la carne han sido crucificadas. Señor, gracias, porque las pasiones y los deseos, Señor, de nuestra naturaleza pecaminosa ya han sido crucificadas en el nombre de Jesús.
Llénanos de tu precioso Espíritu Santo. Llénanos, Señor, para no dar lugar al pecado y a la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.